Religión o devoción, ¿no? Religiosidad o verdad. Tradición o revelación de Dios. Ropaje religioso o actitud sincera. Yo creo que siempre el ser humano se debate en ese dilema, ¿no? Predicar y practicar, decir y hacer. No sé, creo que nosotros a veces estamos más dispuestos a creer lo que oímos que a creer lo que vemos. Por ejemplo, la política. En la política mucho se oye decir y poco se ve hacer, y sin embargo votamos por los políticos. Yo creo que la demagogia política es esa, ¿no? Mucho de promesa y poco de ejecución. Y a veces creemos que en la religión hay ese principio también, ¿no? Mucho de apariencia y poco de fruto. Mucho de ropaje religioso y poco de verdad de cambio. Mucho de sacramento exterior y poco de santidad interior. Se participa en todos los rituales, pero se vive en una forma completamente ajena a lo que muestran los rituales. Y en el caso de hoy, en Lucas capítulo 10, hay una ilustración o parábola o mensaje o ejemplo que Jesús hace, donde cuestiona a los religiosos, a los levitas o los sacerdotes, que pues tienen sus ropajes sacerdotales, sus túnicas, sus sotanas, pero que a veces su corazón es un corazón diferente a lo que muestra el ropaje. Yo pienso que el hábito dice una cosa y a veces la conducta del monje muestra otra cosa. Y ahí es donde vienen ya los grandes desengaños de la gente, cuando hay escándalos, por ejemplo, donde están involucrados líderes religiosos que profesan pues una tradición religiosa seria y que después salen implicados en asuntos non santos. Aquí hay un caso. En el versículo 25, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas, mente y al prójimo. Y entonces Jesús le dijo: eso es lo que hay que hacer para vivir. Pero en el verso 30 le preguntó para justificarse quién era el prójimo. Y viene la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y lo atracaron, casi lo matan, quedó agonizando. Por ahí pasó un sacerdote, lo vio y siguió su camino. Verso 32. Luego pasó un levita, se acercó, lo vio y siguió su camino. Pero, dice el verso 33, pasó un samaritano que iba de camino, vino, se acercó, lo vio y fue movido a ayudar. Fue movido a misericordia. Vendó sus heridas con aceite y con vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó a un lugar para que cuidaran de él. Otro día al partir sacó unos denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Les contó esa historia. Y luego hace la pregunta en el verso 36, ¿quién pues de los tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre que fue víctima de los ladrones? Y entonces el estudioso de la Biblia le contestó:
Pues de los tres, entre el sacerdote, el levita y el samaritano, el verdadero prójimo del hombre atracado fue quien le ayudó, quien usó misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo pienso que este pasaje, que tiene muchas maneras de sacar lecciones, tiene básicamente una muy grande para la reflexión del día de hoy. Y es que el hábito no hace al monje. Es que Dios no quiere religiosidad sin misericordia. Dios no quiere teología sin caridad. Por ejemplo, yo diría, y suena un poco grotesco, yo diría que el día que caiga en manos de un ladrón, espero que pase por mi camino un samaritano que me ayude y no un sacerdote o un levita que sepan mucha teología. Así de sencillo. Este pasaje del buen samaritano es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, en Lucas capítulo 10. Te exhorta a ti, me exhorta a mí, para que salgamos de la teoría a la práctica, del dicho al hecho. No tanta tradición religiosa, más caridad. Y empecemos por la parte de arriba de la pirámide. Señores políticos, ustedes que pertenecen a una denominación religiosa, sepan que la religiosidad no vale nada, absolutamente nada, si ustedes que tienen cómo y manejan los poderes los resortes del poder, no ayudan al necesitado. Y van a tener que contestar. Ahora, aquí hay una crítica un poco más contundente, como debe ser lo que Jesús nos plantea. ¿Por qué escoge en esta ilustración a un sacerdote, a un levita y a un samaritano? Por una razón muy sencilla. Yo espero del sacerdote que sea misericordioso y ayude al necesitado, y él no lo hace. Yo espero en el levita, que es un descendiente de Leví, que es un sacerdote también. Yo espero de él que en vez de ser riguroso en sus cumplimientos de las exigencias religiosas, sea caritativo conmigo, y no lo fue. Pero del samaritano yo no espero nada. El samaritano y el judío tenían unas grandes diferencias raciales, de fe, y una cantidad de dificultades para entenderse. Judíos y samaritanos no se trataban. Y yo puedo pensar que en la ilustración, el que cayó en manos de los ladrones era un judío, y el que vino a ayudarle era del que menos esperaba, de un samaritano. Y le ayudó con compromiso. No solamente se acercó, oyó sus quejidos, sino que le dio los primeros auxilios con aceite y con vino, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Que Dios nos dé la gracia de entender en este pasaje que hay mucho de teoría y a veces muy poco de práctica y caridad. Ve tú y haz lo mismo. Esa es la verdadera religiosidad. Jesús dijo que volvía, y yo lo espero cada día. Y si no lo hace en el transcurso de este día, mañana, si Dios quiere, nos encontramos. Bendiciones.